Walter Sanseverino, que es el cofundador y CEO de la empresa Sequentia Biotech. Es una empresa que es socia de Biovegen, tenemos la suerte de contar con ella dentro de la plataforma. Bueno, Walter es el director ejecutivo de Sequentia, que es una empresa de bioinformática con sede en Barcelona. Walter es graduado en biotecnologías agrovegetales y en 2009 se doctoró en genómica y agrobiología, ganando el premio como mejor defensa de tesis. Ha realizado una residencia extranjera también en el Centro de Investigación Plant System Biology en Ghent, en Bélgica. Después ha estado como postdoc en el CRAG, Centro de Investigación Agrogenómica, que está en Barcelona, centro también, por cierto, socio de Biovegen. Y en 2013 Walter fundó Sequentia Biotech con el objetivo de desarrollar tecnologías innovadoras para el análisis e interpretación de datos ómicos. En 2018 fue profesor visitante en la Universidad Sapienza de Roma y en 2019 ganó el premio a la carrera de la Universidad de Nápoles Federico II. Desde el comienzo de su trayectoria ha publicado más de 40 trabajos científicos de alto impacto en revistas internacionales. Así que, Walter, cuando quieras, puedes habilitar tu micro, que veo que lo has hecho, compartir pantalla. Adelante, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias para esta invitación. Estamos nosotros de Sequentia súper felices de participar a una iniciativa tan importante como la vuestra, y la misión principal de Sequentia es democratizar los datos ómicos. ¿Cuáles son los datos ómicos? Son todos los datos genéticos que provienen desde la secuenciación masiva de ácidos nucleicos, tanto DNA como RNA. ¿Y qué quiere decir democratizar? Bien, nosotros lo que hacemos es desarrollar servicios para dar la posibilidad a esa industria, empresas, profesionales, investigadores, de aprovechar lo máximo desde los datos de secuenciación. Tenemos servicios de consultoría, de software muy sencillos en la nube y también de software muy personalizados para empresas. Esto es un típico proceso de cómo funciona la producción y el análisis de los datos ómicos. Claramente tenemos un muestreo y la extracción de DNA, RNA, en este caso desde las plantas, luego la producción gracias a los secuenciadores de datos ómicos, que se llaman Next Generation Sequencing, y luego el análisis y la interpretación de los datos. Bien, en este proceso las primeras dos partes hoy en día tienen, entre comillas, pocos secretos, mientras muchísimos cuellos de botellas lo tenemos en el análisis y en la interpretación de los datos. Cuando nosotros preguntamos a las personas que trabajan en estos procesos, ¿cuál es la parte de este proceso que te da más miedo? El 75% de los profesionales contestan que la parte más difícil para ellos es la análisis y la interpretación de los datos. Como podéis ver, solo el 1% contesta que el problema es la secuenciación. ¿Y por qué esto? Porque para analizar estos datos, que son muchísimos y necesitan ser integrados a diferentes niveles entre ellos, se necesitan aproximaciones de informática, bioinformática, una infraestructura computacional muy poderosa y también conocimiento de algoritmos de Big Data, o sea, de algoritmos que logran integrar de una forma interesante y acurada diferentes datos entre ellos. Y entonces nosotros, ¿qué hicimos? En los últimos años hemos desarrollado una infraestructura informática y bioinformática para dar soluciones al mundo de la agricultura, en concreto en la protección y la nutrición de las plantas, en la mejora vegetal y en el mundo de la microbiómica asociada a la agricultura. En los pocos minutos que me quedan, me gustaría hablaros de algunos ejemplos de éxitos asociados a la sanidad vegetal, y entre los cientos de proyectos que hicimos en los últimos años, he escogido 4 que pienso sean interesantes para ver cómo se puede aprovechar de estos datos y que pueden aportar estos procesos y estos datos al trabajo en el mundo de la agrobiología. Este es el primer ejemplo. En este caso, estas personas, esta empresa tenía un problema con plantas de melones infectadas por virus. El problema era que con las tecnologías clásicas no lograban de forma rápida y
efectiva de averiguar la presencia o ausencia de uno o más virus adentro de su producción vegetal. Bien, nosotros creamos este proceso. Este es un típico proceso de bioinformática con utilización de datos de secuenciación, donde claramente pasamos por la extracción y secuenciación del material genético, pero en este caso, ¿qué hicimos? Secuenciamos las plantas de melón putativamente afectadas por virus y adentro de este material genético claramente quitamos lo que nosotros llamamos el fondo, o sea, el genoma del melón que en este caso nos interesaba. Como es posible ver desde esta slide, el 97% de los datos de secuenciación caían adentro del genoma de melón, que nosotros, entre comillas, quitamos. Luego quitamos la contaminación de este experimento y nos quedamos con los 0,5% de fragmentos mapeados de reads secuenciadas con la tecnología Illumina, y luego, gracias a nuestro software que se llama Gaia, logramos comparar, mapear estas reads que sabíamos llegar desde microorganismos contra nuestra base de datos de virus. Nosotros tenemos una base de datos de más de 5.000 genomas de virus y, como podéis ver desde este resultado, claramente de una forma muy rápida hemos logrado ver que claramente esto es solo un ejemplo, teníamos muchas más plantas que en la planta 3 y 4 vemos una infección por un virus en concreto, a diferencia de las plantas 2 y 3. En este caso, entonces, la solución fue utilizar los datos ómicos y estos procesos para crear un sistema rápido de detección para estos clientes. Aquí nos enfrentamos con un problema totalmente diferente, pero aún, o sea, muy interesante. En este caso teníamos un ecotipo, una cultivar de arroz, que era resistente a una enfermedad, pero no se conocía ni los genes involucrados en esta enfermedad, ni la localización cromosómica de estos genes. Y entonces, ¿qué hicimos? Aquí utilizamos dos tecnologías de secuenciación que son la más novedosa siempre, Illumina, que produce fragmentos cortos, y PacBio, que produce fragmentos largos, y juntando estas dos tecnologías logramos reconstruir completamente el genoma de este ecotipo. Luego, ¿qué hicimos? Como que conocíamos los genomas parentales de esta cultivar y sabíamos que uno de los dos parentales era resistente a esta enfermedad, comparamos el genoma que hemos reconstruido claramente en sílico con los ordenadores, con los genomas de los parentales. Nos extraímos todas las regiones que provenían desde el parental resistente y luego, gracias a otro software que hemos desarrollado en Sequenzia que se llama Drago, que es un software que sirve para analizar rápidamente genomas muy grandes como lo de arroz y encontrar genes de resistencia asociados a enfermedades, hemos logrado encontrar el gen de resistencia que estaba asociado a esta enfermedad. Entonces hemos pasado desde una cultivar donde no se conocía el por qué era resistente a una enfermedad a tener, digamos, unos genes putativos que están asociados a esta enfermedad. Paso a un ejemplo muy diferente, donde en este caso la cosa muy interesante es tanto la aplicación como la cantidad de datos que analizamos. En este caso, esta empresa tenía dos bioestimulantes que son muy efectivos, que trabajan muy bien para defender o mejorar las plantas afectadas por sequías. Y entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un experimento de transcriptómica, o sea, medimos la expresión de todos los genes con este dibujo experimental para entender cuál era el modelo de acción, de empleo de estos bioestimulantes a nivel molecular de la planta. Y entonces, como puedes ver desde este dibujo experimental, nosotros teníamos cuatro time point de una planta control que recibía agua y al día 7 ha recibido también dos bioestimulantes diferentes y otro, digamos, por otra condición no ha recibido bioestimulante, y planta de bajo estrés sin agua por sequía, y al día 7 ha recibido también los dos bioestimulantes y una parte de las plantas no lo han recibido. Gracias a todo este proceso, comparando todos los genes expresados en los diferentes puntos de
los diferentes puntos entre ellos y entre el control y la planta de bajo estrés, hemos conseguido ver todos aquellos miles de genes que se expresaban cuando nosotros le hemos dado el bioestimulante. Gracias a esto hemos descrito todos los pathways, todos los genes, digamos también las moléculas involucradas en el modo en la modalidad de acción de estos bioestimulantes. Y esto es súper interesante, este proyecto, porque pensar que hemos secuenciado el transcriptoma de más de 70 plantas, hemos comparado 21 condiciones, cada una con 6 replicados biológicos, y estamos hablando de tera y tera de datos de RNA-seq que hemos analizado con nuestro software que se llama AIR y siempre con secuenciación Illumina. Por último, ya sabemos cuál es el problema súper importante de Xylella por olivo. En este caso, con una empresa hermana que se llama Sara, hemos desarrollado un sistema muy rápido para identificar las subespecies de Xylella fastidiosa que están asociadas a las enfermedades. En este caso, el encanto de este proyecto, como podéis ver aquí, es que existe un secuenciador portátil que se puede enchufar a cualquier ordenador, le se pone el DNA o el RNA arriba de esta placa y en tiempo real prácticamente este microsecuenciador logra secuenciar el material genético que le pusimos. Gracias al software que se llama Mónica, nosotros conectamos este secuenciador al ordenador y con el software podemos ver en tiempo real si una planta de olivo está infectada o menos y de cuál subespecie de Xylella fastidiosa está infectada. Claramente esto se está utilizando también en los campos, en los laboratorios, en las industrias, porque sabemos cuánto es peligroso y cuáles son las maniobras que hay que hacer para arquinar la enfermedad llevada por Xylella. Estos son solo unos de los ejemplos de cómo se pueden utilizar estos datos y estos procesos en la defensa de las plantas y la defensa vegetal. Hay muchísimas más aplicaciones, pero para mis conclusiones son que los datos ómicos son claramente innovativos, sostenibles y escalables. Se necesita obviamente un conocimiento muy profundo en estas ciencias, incluido informática, bioinformática, inteligencia artificial y machine learning, todas disciplinas que nosotros claramente utilizamos y dominamos, pero el trend que nosotros vemos claramente en la industria del agrobiotech es que siempre más se están utilizando estos datos, siempre más son necesarios estos datos para sacar nuevos conocimientos y en particular nosotros lo estamos utilizando en el mundo de la microbiómica vegetal, bioestimulantes, mejora vegetal y genome editing y claramente en el breeding y cruzamiento de plantas. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muy bien, Walter. Muchísimas gracias a ti también por